Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y gracias por estar aquí en este episodio de TikTok Live. Voy a dejar unos minutos que empiecen a entrar más personas para no tener que repetir la información. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los impuestos y los Airbnb. Son básicamente casas de renta que rentan algunas personas para vacaciones y puede ser a un grupo de personas o a una familia. Si me quieren decir desde dónde se están conectando para mandarles saludos, gracias de antemano por apoyar este espacio. Muy bien, empecemos con el episodio del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de los impuestos y lo que es el Airbnb. Desafortunadamente, digamos, no hay muchas provisiones que la IRS haya provisto, o no hay mucha información que la IRS ha provisto en cuanto al Airbnb, ya que esto es un concepto de negocio relativamente nuevo. Ahora, ¿qué es un Airbnb? Bueno, básicamente esas son las iniciales de decir Air, Bed and Breakfast. Y básicamente son casas de renta que los dueños ponen en ciertos websites o ciertas páginas de internet para que las personas, en vez de quedarse en un hotel, se queden en una casa, ¿verdad? Por un periodo de días. Y como les mencionaba, a veces pueden ser una familia o un grupo de amigos o de personas que deciden ir a vacacionar a un lugar y en vez de quedarse en un hotel, se quedan en una de estas propiedades. Ahora, desafortunadamente, existen muchas personas que emprenden este negocio y no saben qué tipo de formulario tienen que llenar y cómo tienen que pagar impuestos, y muchas veces no saben cómo lo tienen que organizar, ya que, como les mencionaba, la información que la IRS ha provisto, la guía que la IRS ha provisto, no es muy detallada y la información es relativamente nueva. Ahora, en este caso, ¿cómo va a pagar impuestos o cómo pagan impuestos ese tipo de negocios? Bueno, obviamente depende de cómo se organiza el negocio. Sin embargo, generalmente hay dos tipos de ingresos en lo que tiene que ver con un negocio. Son los ingresos activos y los ingresos pasivos. Un ingreso activo es un ingreso que nosotros generamos cuando nosotros estamos proveyendo algún tipo de servicio, como yo limpio casas, yo proveo servicios de pintura, o hago reparación, soy un handyman, etcétera. Ese tipo de servicios se considera un servicio o un ingreso activo. En el caso de las rentas, cuando nosotros rentamos una propiedad, ese tipo de ingreso se considera un ingreso pasivo. En el caso de los Airbnb, digamos que en ocasiones hay una combinación de ambos, ya que hay muchas propiedades como de este tipo donde se provee un servicio de limpieza, ¿verdad? Entonces este servicio de limpieza se cobra aparte. Hay algunas casas, ¿verdad?, donde incluso se proveen algunos desayunos, snacks, etcétera. Entonces este tipo de servicio se cobra por separado. Ahora, otro de los servicios que también ofrecen los Airbnb son casas que a veces tienen una alberca y nosotros rentamos los inflables o ofrecemos algún otro tipo de amenidades. También eso se consideran servicios sustanciales. Entonces ahí tenemos como, digamos, dos tipos de ingreso. Entonces, ¿cómo tendría que pagar impuestos la persona que tiene un Airbnb? Bueno, básicamente, si los servicios adicionales que se proveen, como el servicio de proveer un desayuno, proveer un servicio de limpieza, es algo que es un cargo regular, entonces en ese caso ese tipo de negocio como Airbnb debería de pagar impuestos como si fuera un ingreso activo, es decir, que ese ingreso estaría sujeto a lo que son impuestos sobre las ganancias, que es income tax, y self-employment tax. Y la razón es que en este caso se están ofreciendo servicios sustanciales añadidos a la renta. Básicamente pagarían impuestos de la misma manera como lo paga o como pagan impuestos los hoteles. Ahora, si el negocio que nosotros tenemos de Airbnb es algo más como solamente es la renta, y el servicio de limpieza es algo que no es un cargo diario ni es un servicio sustancial, en ese caso solamente pagaríamos impuestos como si fuera un ingreso pasivo. Solamente ese ingreso solamente estaría sujeto a income taxes y no estaría sujeto a self-employment taxes. ¿Por qué? Porque no existen servicios sustanciales. Entonces, en conclusión, existen muchas personas que emprenden o que empiezan a tener
estos negocios, ¿verdad? Compran casas y las hacen en Airbnb y a veces no tienen una idea clara de en cómo van a pagar los impuestos y cómo van a declarar los ingresos que están generando. Entonces, es muy importante que tengamos claro que si nosotros estamos ofreciendo servicios adicionales sustanciales, entonces en este caso ese ingreso sí estaría sujeto al Self-Employment Tax, porque los servicios son sustanciales y en esa instancia básicamente nuestro Airbnb paga impuestos igual que pagan impuestos los hoteles o los moteles. En caso de tratarse de algo que es más bien la pura renta, lo que estamos cobrando, en este caso pues solamente ese ingreso está sujeto a income tax, ya que sería un ingreso pasivo totalmente. Y bueno, pues esa es la información que quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que les haya sido útil. Voy a pasar adelante con las preguntas para ustedes. Ay, qué bonito corazón, muchas gracias. Saludos, Catherine, hasta Denver. Me da mucho gusto, dice Catherine, que gracias a nosotros ha empezado a entender mejor cómo manejar su negocio. Ay, siempre me da mucho gusto escuchar ese tipo de comentarios y el saber que se benefician de información. En realidad, el propósito de los videos que publicamos aquí y también los videos que tenemos en YouTube es para ayudar a nuestra comunidad que tiene el potencial, ¿verdad? Y las ganas y el deseo de emprender su propio negocio. Entonces, cuando me dicen a mí que la información les ayuda, eso me llena. Muchas gracias. Ok, Quesito Aguirre dice, ¿cómo pagamos impuestos de un negocio de limpieza de casas? Ok, buena pregunta. Básicamente, en el caso de los negocios, todos los negocios pagan impuestos en base a las ganancias netas, ¿sí? Y la manera como el negocio se organiza es lo que determina qué tipo de impuestos van a pagar y cómo van a pagar impuestos. Entonces, si usted tiene un negocio de limpieza de casas y si lo hace por su cuenta, básicamente usted lo que hace es que al final del año usted simplemente va con un preparador y le dice los ingresos que usted generó y luego declara todos los gastos que usted hizo o que usted incurrió para poder generar ese ingreso. Ahora, puede usted también registrar un negocio, ¿verdad? Ya sea como una LLC o un DBA o incluso si usted quisiera una corporación y luego ya lo haría de una manera donde ya depende de cómo lo organice, se van a declarar los ingresos. Dice Navigates Official, you are the best. Ay, muchas gracias, me van a hacer llorar. Muchas gracias. Esta temporada de impuestos ha sido muy ocupada para nosotros. Y pues así, está uno a veces bajo mucho estrés y luego también a veces uno recibe comentarios un poco atinados ahí en TikTok. De repente uno se enfrenta, cuando uno empieza a hacer información pública y uno empieza a compartir, desafortunadamente pues llegan también los haters, ¿no? Y pues uno es ser humano, tiene unos sentimientos y a veces a uno los comentarios sí le dan a uno para abajo. Entonces escuchar el feedback de ustedes y saber que pues sí se están beneficiando de la información, me da mucho gusto. Muchas gracias. Dice Gaby Zavala, mi hijo cumplió 18 años este año. ¿Él puede declarar lo que trabajó el año pasado solo? Buena pregunta, Gaby. Si su hijo es un estudiante de tiempo completo, técnicamente todavía pudiera calificar para que usted lo ponga como depende en su declaración de impuestos, pero tiene que ser estudiante de tiempo completo. Ahora, si usted lo pone en su declaración de impuestos, a usted no le darían ya el crédito que normalmente daban, que son de los $2,000 porque su hijo ya tiene 18 años, pero sí lo puede poner como su depende. Ahora, como él ya trabajó, me imagino que de su trabajo le estuvieron quitando algunos impuestos, entonces él tiene la opción de hacer una declaración por separado y decirle al preparador que ponga que alguien más lo está reclamando como depende. Entonces básicamente usted lo pone a él como depende. Si él sí es su estudiante de tiempo completo y él vive con usted ya lo reclama. Él hace una declaración por separado diciendo alguien más me está reportando como depende. Y entonces lo que pasaría es de que a él le reembolsarían probablemente esos taxes o esos impuestos que a él le quitaron. La otra opción que tienen es que ya pues él haga su declaración de impuesto por separado, como él solo, soltero, y ya usted ya haría la declaración sin él. Espero haber contestado su pregunta. Alberto, saludos hasta Portland, Oregon.
¿qué es lo que me puedes decir acerca del ERC, el Employee Retention Credit? Ok, so del Employee Retention Credit es un crédito que se dio a los empleadores durante la pandemia o por la pandemia. Básicamente son compañías que ya estaban establecidas desde antes de la pandemia y obviamente pues durante la pandemia tuvieron que a lo mejor cerrar, ya sea completamente o parcialmente, y aún así siguieron pagando a sus empleados en payroll. Entonces básicamente el IRS, de esos impuestos que uno tiene que pagar como empleador por ellos, el IRS nos está dando un crédito. Es como si, por poner un ejemplo, yo tenía que pagar $3,000 por ellos, pero ahora en vez de pagar $3,000, ahora nada más voy a pagar $1,500. Nada más les estoy poniendo un ejemplo para que entiendan cómo funciona un crédito, ¿no? Entonces técnicamente ese dinero de los taxes de empleador sale de la bolsa de las dueños de negocio, ¿sí? Pero cuando nosotros aplicamos por el crédito, pues entonces ahora es menos lo que va a salir de nuestra bolsa, ¿sí? No es, cuando hablamos de un crédito, no es como que la IRS nos hace un cheque y nos lo manda, sino que ese crédito lo aplicamos a una liability o a una deuda o algo que tenemos pendiente, ¿no? Con el IRS. So, entonces, en el caso del Employee Retention Credit, para poder calificar para ese crédito, uno tenía que haber estado en operaciones antes de la pandemia. Uno tiene que demostrar que los ingresos que la empresa tiene o tuvo durante el 2020 y parte del 2021 fue menor, ¿verdad?, que lo que en años anteriores. Entonces, por ponerles un ejemplo, a lo mejor en el 2019 yo generé $200,000, ¿verdad?, en mis ventas. Pero en el 2020 yo solamente generé 150. ¿Por qué? Porque el gobierno me obligó a cerrar, ¿verdad? Entonces mis ingresos para ese año, en vez de aumentar, declinaron o fueron menos, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las condiciones que tenemos nosotros para poder aplicar para este crédito. Ahora, muchas personas no sabían que estaba ese crédito disponible. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchos preparadores de impuestos? Bueno, básicamente están mandando una propaganda y diciéndole, tú puedes ganar este crédito y te pueden dar hasta $100,000 de regreso, pero sin saber, ¿verdad?, cuánto era lo que realmente el empleador había pagado. Entonces, básicamente lo que están haciendo es, se tienen que hacer enmiendas a las declaraciones de empleador que se llenaron con anterioridad, y de ese dinero que ya salió de la bolsa del dueño, el IRS les regresaría, ¿no?, esa diferencia por ese dinero que no debían de haber pagado. Sin embargo, ahorita hay mucho fraude. Hay declaraciones de retención de impuestos que se están alterando a fin de poder obtener ese dinero de regreso del IRS, pero es un fraude. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Por qué? Número uno, aunque uno contrate a un CPA o a un preparador de impuestos, a un contador, la persona que firma la declaración sigue siendo responsable de esa declaración. Entonces, igual en el caso del crédito, si a mí viene alguien y me platica maravillas y cuánto dinero me va a dar el IRS y yo firmo esos reportes, aunque a lo mejor yo no sabía que el que me estaba tramitando esa documentación son reportes falsos, yo soy responsable porque yo fui la que firmé. Entonces, es importante que los dueños de negocios sepan que ante el IRS ellos son responsables de todos los reportes fiscales, ¿verdad?, que se hacen en su negocio. Y desafortunadamente, si ustedes llegan a ser víctimas de un fraude, o si nosotros llegáramos a ser víctimas de un fraude, somos nosotros los que tenemos que responder como contribuyentes y tendríamos que pagar ese dinero de regreso. Y no solamente el dinero que nos dieron, sino también tendríamos que pagar penalidades e intereses, que muchas veces es mucho dinero, llega a acumularse. Ahora, todos ese tipo de fraudes, ¿verdad?, el IRS los considera un delito. Entonces, entonces ya ahí sería también algo criminal o alguna, ¿cómo se llama?, algún litigio, problema legal que nosotros también estaríamos enfrentando, donde podríamos arruinar nuestro récord. Espero haber contestado su pregunta. Ok, dice, ¿cuál es el deadline para llenar los taxes en California? Buena pregunta. Depende de cómo paga impuestos el negocio. Básicamente, si nuestro negocio paga impuestos como corporación S o como partnership, las declaraciones de impuestos se debieron de haber llenado para el 15 de marzo, para el 15 de marzo, y luego la declaración personal de los dueños
del negocio que paga impuestos como corporación S o como partnership, tienen hasta el 18 de abril, ahora en el 2023, para presentar su declaración. Generalmente es 15 de marzo o 15 de abril. Este año, en el 2023, la fecha límite para todos los contribuyentes a nivel individual es el 15 de abril. Perdón, el 18 de abril. Ahora, si nuestro negocio va a pagar impuestos como corporación C de casa, entonces también sería el 18 de abril. Entonces esas son las deadlines. Ahora, en California, cuando uno tiene una LLC, uno tiene que pagar un impuesto de franquicia también cada año. Y ese ya es un trámite que se hace por separado. Dice Irma Ibarra, ¿cómo le hago si empiezo a trabajar y siempre he hecho los taxes mi esposo? ¿Y cómo será ahora? Otra vez, si usted va a empezar a trabajar por su cuenta y usted decide hacer su declaración de impuestos con su esposo, o si usted quiere hacer su declaración de impuestos con su esposo, pues entonces solamente declaran sus ingresos en manera conjunta, ¿verdad? Ahora, lo que usted hace si usted empieza a trabajar, si le van a dar una W2, bueno, pues ahí se incluye. Si usted va a empezar a hacer como por su cuenta, un servicio, ¿verdad? O va a proveer algún servicio por su cuenta, pues si el negocio no está organizado, entonces ese ingreso se declara en un Schedule C o un anexo C, es un formulario, una hoja separada donde se llenan los ingresos que generamos por esa actividad que realizamos nosotros como independiente. Entonces, va una declaración en conjunta, pero cada ingreso pues se declara de manera organizada. Espero haber contestado su pregunta. ¿Un contratado puede trabajar en algo propio también? Betty Mercado. Ok, Betty, me imagino, no sé si me está diciendo como que usted está como empleada en un lugar y luego también quiere trabajar en algo por su cuenta. Sí es posible, sí se puede, a menos de que usted tenga un contrato donde su empresa le diga, ok, mientras trabajes para mí no puedes poner un negocio de este tipo, ¿sí? Por ponerle un ejemplo, suponiendo de que yo tengo una compañía de jardinería y yo la contrato a usted, ¿verdad? Entonces cuando hago ese contrato con usted, yo le digo que usted no puede poner otro negocio de jardinería mientras usted trabaje conmigo, ¿verdad? Entonces, mientras no tenga ese tipo de contratos, usted con su tiempo libre puede hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Si usted quiere emprender un negocio, adelante. ¿Qué le pasa si les doy 1099 a mis trabajadores? Básicamente la 1099 es un formulario que nosotros expedimos o que nosotros le damos a una persona que trabaja para nosotros y que nosotros le pagamos más de $600. Básicamente la persona está realizando un servicio para nosotros. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Bueno, la 1099, digamos, es un reporte que tenemos que llenar para el IRS y es como decirle al IRS, mira, de este dinero que yo recibí, esta parte se la di a ellos como trabajadores independientes por los servicios que me proveyeron. Entonces ya esa 1099 se convierte para mí en un reporte para en caso de una auditoría yo diga, no, ese dinero yo no me lo quedé, yo le di ese dinero a esta persona y esta persona es responsable. Espero haber contestado su pregunta. Dice, ¿cómo me conviene pagarme? ¿Con payroll o nada más hacerme un cheque? Tengo una LLC. Muy buena pregunta, usuario 7934. Ok, la manera como nosotros nos vamos a pagar la compensación depende en cómo organizamos el negocio. Sí, es una cosa con la otra. No es así que eso, como organice el negocio, es como el negocio me va a pagar. Ahora, sí es cierto que hay ocasiones donde queremos organizar el negocio de cierta manera para que nos convenga más, ¿verdad? Pero tiene que estar organizado el negocio así, si no, no nos va a convenir. Vamos a hacer chile con queso, ¿verdad? Entonces, en el caso de su compañía, si usted tiene una LLC y usted no ha hecho una elección fiscal para pagar impuestos como corporación S o como corporación C, entonces eso quiere decir que si su LLC es de una sola persona, por default el IRS lo está poniendo a pagar impuestos como un sole proprietor. Y la manera como se paga un sole proprietor es básicamente se hace una transferencia, se hace un cheque, vaya a hacer un retiro en el banco. Básicamente usted dispone de sus ganancias a su discreción, ¿verdad? Entonces al IRS no le interesa si usted saca el dinero para uso personal o no. ¿Y por qué digo que no le interesa? Bueno, porque al final de cuentas el sole proprietor paga impuestos de toda la ganancia neta que genera el negocio, ¿sí? Ahora, si su LLC sí hizo una elección fiscal para pagar impuestos como una corporación S o C, se espera que usted esté en un payroll o en una nómina. Entonces, en el caso de la corporación S,
Uno de los requisitos es que el dueño tiene que pagarse parte de sus ganancias a través de una nómina o de un payroll. Y una nómina o un payroll es básicamente cuando nosotros nos pagamos un salario y a ese salario se le hacen retenciones de impuestos y esas retenciones se mandan a las autoridades gubernamentales, ¿sí? En el caso de la corporación S, se espera que usted se ponga un salario razonable en base a sus ganancias. En el caso de la corporación C, no hay un requisito de un salario razonable, pero sí se espera que los oficiales de la compañía tengan un salario de nómina o de payroll. Espero haber contestado su pregunta. Dice Abraham, yo trabajo por mi cuenta en Yardwork y me pagan cash. ¿Cómo puedo pagar mis taxes? Muy buena pregunta. Todavía en la actualidad existen miles de negocios cuyas finanzas son en efectivo y muchas veces piensan que como no tienen una forma de impuestos, muchas veces piensan que no pueden hacer impuestos y a veces piensan que no tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque piensan que el efectivo no se puede rastrear, ¿verdad? Ahora, lo que dice la ley fiscal es que si nosotros generamos algún tipo de ingreso, tenemos que declararlo. Entonces, ¿cómo lo haría usted si solamente usted gana dinero en efectivo? Solamente va con un preparador y le dice, esto es lo que yo generé y esos son los gastos que yo tuve, ¿verdad? En este caso solamente en las planillas uno enlista el ingreso que tuvo la persona y los gastos que tuvo la persona, ¿sí? Entonces, espero haber contestado su pregunta. Dice Betty Mercado, un contratado con visa H2A, ¿cómo puede declarar sus dependes al pagar taxes si tiene a su familia en USA? Se les tramita un número IT para poderlos declarar y eso lo pueden hacer personas. Hay ciertos preparadores de impuestos que tienen una certificación como Acceptance Agent. Un Acceptance Agent, ellos pueden básicamente verificar la documentación y tramitar un IT number al preparar su declaración de impuestos. Entonces así es como sería. Dice Sun and Beach, hago babysitting y pet sitting, ¿cómo se colocan los taxes? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos varias actividades de negocio, tenemos que básicamente llenar diferentes formularios para ello. Acuérdense que la norma para nosotros hacer deducciones de impuestos es que tenemos que declarar los ingresos que generamos y luego deducir de impuestos los gastos que sean ordinarios y necesarios para las operaciones del negocio. Entonces, las deducciones de impuestos que uno tiene como niñera, ¿verdad? O servicios de cuidado de niños, y las deducciones de impuestos que uno hace cuando se encarga de cuidar perros pueden ser muy diferentes. Entonces, mi sugerencia sería que llenaran 2 Schedule Cs o 2 anexos Cs donde ustedes listaran ambas actividades por separado. Carlos Rosas Juárez, buenas tardes. Acabo de abrir mi LLC. ¿Cómo me debo pagar? Bueno, primeramente, Carlos, muchas felicidades en su negocio. Ahora, ¿cómo se va a pagar? Depende de cómo organizó su LLC. Si su LLC va a pagar impuestos como sole proprietor o como dueño único de negocio, entonces simplemente usted hace un retiro de sus ganancias. Cuando usted lo necesite, se hace una transferencia, puede hacer un retiro en el banco o puede hacerse un cheque. Hola, las LLC, ¿qué biles paga durante el año? Bueno, básicamente una LLC es una entidad comercial, ¿verdad? Entonces las facturas o los biles que tenemos pues son los gastos que incurrimos durante el año para poder operar ese negocio que nosotros hemos creado. Ahora, cada estado tiene sus diferentes requisitos para renovar esa LLC, ¿verdad? Hay algunos estados donde usted tiene que llenar un reporte periódico, así le llaman, que es cada año. Hay otros estados que le llaman un reporte anual y hay algunos estados que le llaman franchise tax, que aunque se escucha como que es un impuesto o es un tax, en realidad no es más que llenar nuestro reporte anual para poder renovar nuestra LLC. Una pregunta, mi esposo y yo estamos separados y él hizo taxes soltero. ¿Es correcto? Si no, ¿cómo? Bueno, buena pregunta, Lorena. Cuando me dice mi esposo y yo, quiere decir que todavía están legalmente casados. Entonces, realmente lo que debería él de haber hecho, es haber llenado sus impuestos como casado, pero que está llenando sus impuestos por separado. Lorena Ramírez dice, y si ya cometió el error en el estatus soltero y debió ser casado soltero, ¿cómo resolver o cambiarlo? Se hace una enmienda. Técnicamente, la deducción que nos dan como personas solteras o como personas casados llenando impuestos separados, técnicamente la deducción no es la misma.
a lo mejor no van a cambiar sus números van a quedar igual, pero sí sería recomendable que hiciera la enmienda para que los llene de la manera correcta y así no vaya a tener un problema él en el futuro, ¿verdad? Que piensen que él mintió, ¿verdad? Entonces, está haciendo una enmienda. Vicky Valdés, ahora me entero que tenía que hacer una extensión, ¿cómo lo hago? Ok, si ya se le pasó la fecha límite, ya no puede hacer una extensión, ya se le pasó, entonces ya no, lo que sí puede hacer una extensión todavía es como personal, pero de negocios, si usted negocio iba a pagar impuestos como corporación S o como partnership, ya se pasó la fecha, ya no puede poner una extensión porque ya se le pasó. Pero su fecha límite para poner su declaración de impuestos como persona individual es el 18 de abril, entonces técnicamente todavía está a tiempo. Las extensiones las tenemos que hacer antes de nuestra fecha límite para que sean válidas y nos ayuden a no tener que pagar una penalidad para enviar tarde nuestra declaración de impuestos. Dice Mini Placita, ¿un negocio de la misma rama puede abrir otro IN number? ¿Para qué necesitaría otro IN number? O sea, usted puede abrir otra empresa y organizarla para que solamente sea una declaración. O sea, puede abrir otra sucursal, digamos, y organizarlo para que sean 2 sucursales, pero una sola declaración de impuestos. Entonces, como va a ser una sola declaración de impuestos, solamente necesita un número IN number. Ahora, si usted quiere abrir otra sucursal, pero que esa sucursal sea independiente de esta que ya tiene, pues entonces en ese caso sí tendría que abrir otra entidad comercial y solicitar otro número EIN para que se mantengan por separados, ¿verdad? Espero haber contestado su pregunta. Dice que una LLC es mejor o es corporation. Ok, una LLC es una entidad comercial. Una S Corporation o pagar impuestos como S Corporation es una elección fiscal. ¿Sí? Entonces una S Corporation no es una entidad comercial, es una elección fiscal. Ahora, ¿quiénes pueden hacer esta elección fiscal? Básicamente una LLC puede hacer esta elección fiscal o una corporación puede hacer esa elección fiscal. Una Inc. Ok, dice Alejandro Benacis. Dice, ¿qué pasa que las devoluciones de los taxes están demorando tanto? Buena pregunta, ¿verdad? Generalmente toma de 3 a 8 semanas a más tardar que nosotros recibamos nuestro reembolso, si nosotros estamos esperando un reembolso. Ahora, si ya pasaron 8 semanas y no hemos recibido ese reembolso, mi sugerencia es que se comunicaran con el IRS, ya que es posible que algo pasó, no se recibió su declaración de impuestos, hubo un error, el IRS necesita más información, entonces queremos ponernos en contacto para que nos digan y mandar la documentación necesaria. Ok, ¿qué pasa si llenamos una declaración de impuestos tarde? Bueno, básicamente tenemos que pagar una penalidad por no haber llenado nuestros impuestos a tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las compañías que pagan impuestos como corporación S o como partnership, técnicamente esas entidades no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los dueños. Entonces, la ganancia neta pasa a los dueños y los dueños tienen que pagar impuestos de ese dinero. Entonces, vamos a decir que ahorita yo tenía que pagar impuestos como una partnership y no los he hecho y no sabía que tenía que hacer una extensión y ya voy tarde. Ok, ¿qué va a pasar? El día que yo llene mi declaración, al poco tiempo el IRS me va a dar una penalidad por no haber mandado mi declaración a tiempo. El año pasado esa penalidad era de $1,200. Eso es bastante alta, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué es tan alta? Bueno, porque esas entidades no tienen que pagar impuestos. Entonces el IRS dice, no, pues entonces te va a cobrar una penalidad alta. Entonces ahora, un recurso que está disponible, y con esto me despido, es el First Time Abatement. ¿Sí? Si ustedes siempre han llenado sus impuestos a tiempo, es la primera vez que les pasa algo así, ustedes pueden hablar al IRS y pedirles que les cancelen esa penalidad por ser la primera vez, pero solamente tienen una oportunidad para utilizar ese recurso, ¿verdad? Entonces, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. De antemano les doy muchas gracias por conectarse, gracias por el apoyo, gracias por compartir la información. Si algunos de ustedes son nuevos aquí, nosotros tenemos un canal de YouTube, el canal se llama Y Tú También Puedes, y el propósito de la información es proveer recursos e información para las personas que quieren emprender un negocio en los Estados Unidos y tener éxito. Gracias de antemano otra vez por el apoyo, les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos la próxima semana.